Últimamente se oye hablar mucho de una crisis de la fianza en California, ¿verdad? Y casi siempre se le echa la culpa a las nuevas reformas, como si algo hubiera salido mal. Pero, ¿y si les dijera que el problema no es nuevo para nada? Hoy vamos a meternos de lleno en este tema, usando un análisis de los abogados Eric Schweitzer y Rick Horowitz, para que podamos separar los hechos de la pura ficción. La historia que nos cuentan es que las nuevas reformas son las culpables de todo. Pero esta imagen nos hace una pregunta mucho más de fondo. ¿Desde cuándo la libertad tiene un precio? Es muy fácil señalar los cambios recientes, pero la verdadera respuesta podría estar escondida mucho más atrás en la historia de California. Y aquí, justo aquí, está la idea central de todo este análisis. La supuesta crisis en los tribunales no tiene que ver con una nueva ley, ni con una decisión judicial de ayer. No, es el resultado de décadas de simplemente ignorar los principios básicos de la propia Constitución del Estado. Muy bien, vamos a profundizar en esto. En esta primera parte, lo que vamos a hacer es poner cara a cara la historia que se cuenta por ahí sobre la crisis de fianzas y lo que la Constitución de California ha exigido desde el primer día. A ver, la narrativa que seguro han escuchado es que estas nuevas reformas, supuestamente muy flexibles, han creado un sistema caótico, caro, un desastre. Y claro, es fácil culpar a lo nuevo, pero el análisis que estamos viendo hoy nos dice que eso es solo una distracción del problema real, que es mucho, pero mucho más antiguo. Para poder entender lo que está pasando hoy, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos hasta la fundación del sistema legal de California para descubrir un principio que, según este análisis, parece que ha sido convenientemente olvidado por muchos. Este número es la clave de todo, 1849. Piénsenlo, esto fue incluso antes de que California fuera oficialmente un estado. Desde ese preciso momento se sentaron las bases para la libertad antes de un juicio. O sea, no estamos hablando de una idea nueva o radical para nada, sino de un pilar fundamental del sistema. Y este es el concepto central, la presunción de libertad. La Constitución siempre, desde el principio, ha dicho que la detención antes del juicio es la excepción, no la regla. El derecho a fianza no es una idea de último momento, es una protección fundamental de nuestra libertad. Entonces, la pregunta es obvia. Si la Constitución es tan clara, ¿cómo terminamos con un sistema donde parece que lo único que importa es el dinero que tienes en el banco? Bueno, en esta sección vamos a ver cómo la práctica diaria se fue desviando tanto del plan original. Miren, aquí se ve el contraste de una forma brutal. Por un lado, la Constitución exige que la libertad sea la norma, que se evalúe a cada persona individualmente. ¿Pero qué tenemos en la práctica? Listas de fianzas fijas preestablecidas. Y esto básicamente por pura conveniencia administrativa ha creado un sistema donde se detiene la gente según su riqueza. Esta frase lo resume todo a la perfección. Piénsenlo. Si el factor que decide si alguien sale libre o se queda en la cárcel es si puede pagar o no, el sistema no está midiendo el riesgo para la sociedad, para nada. Simplemente está poniendo a la gente en cajas según su dinero. Y esto demuestra lo absurdo y hasta hipócrita que puede ser el sistema. Imagínense, una persona con dinero, a quien se considera un riesgo, puede simplemente pagar y salir. Mientras tanto, una persona sin recursos, considerada de bajo riesgo, se queda encerrada. ¿De verdad estamos protegiendo a la comunidad así? En los últimos años ha habido unas decisiones judiciales muy importantes que han sacudido todo esto. Pero, ¿son de verdad reformas? El análisis que estamos siguiendo argumenta que deberíamos verlas más bien como correcciones. Correcciones necesarias para volver al camino que marca la Constitución. Esta línea de tiempo nos muestra dos momentos clave. En 2021, el caso Humphrey establece un marco general, obligando a los tribunales a pensar si una persona puede pagar la fianza. Y luego, en 2024, Harris fue un paso más allá, dejando clarísimo que la fiscalía es la que tiene que probar por qué alguien debe quedarse detenido y que el debido proceso no es negociable. Y este es el punto crucial de verdad. Ni Humphrey ni Harris se inventaron nuevos derechos de la nada. Lo único que hicieron fue obligar a los tribunales a cumplir con un mandato constitucional que se había estado ignorando por demasiado tiempo. Son un llamado a la obediencia, no una reforma radical. Y con esto llegamos al corazón del argumento. La verdadera crisis no es que la ley sea confusa o que esté cambiando muy rápido. No. La crisis es la resistencia, a veces activa, a seguir la ley fundamental del Estado. Miren, lo que esto nos muestra es que la Corte Suprema ha sido súper consistente. Ha repetido una y otra vez que la ley no es para nada incierta, que la libertad es la norma y que el dinero no puede ser un atajo para saltarse los requisitos de la Constitución. Así que esa excusa de que los tribunales están navegando por aguas inciertas simplemente no se sostiene. Es muy común oír que estos procedimientos individuales son muy caros o muy lentos, pero esta cita es una respuesta potentísima.
El debido proceso cuesta dinero por diseño. Se supone que tiene que ser así. Proteger la libertad de una persona debería ser un proceso difícil y deliberado para el Estado, no algo que se haga rápido y por conveniencia. Y con esto llegamos a la conclusión final del análisis. Cuando un tribunal ignora un mandato constitucional que está así de claro, no está usando su discreción judicial. Está simple y llanamente desafiando la ley que juró defender. No es una cuestión de interpretación, es una cuestión de cumplimiento. Y nos quedamos con esta pregunta, para que le den vueltas. Si las reglas del juego han estado ahí por más de 175 años y fueron diseñadas para proteger la libertad, ¿por qué un sistema se resistiría con tanta fuerza a seguirlas? ¿Qué intereses hay en juego cuando la comodidad administrativa termina pesando más que un derecho constitucional? Es una pregunta que vale la pena hacerse.